Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos de vuelta en Ancla Radio, sábado 26 de noviembre del 2022. 25 grados en Ingeniero Jacobacci en la provincia de Río Negro. Y ahora viajamos hasta Río Cuarto para charlar con un compañero. Su nombre es Diego Cedriani. Es comunicador social e integrante del Megáfono de Río Cuarto. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola compañero, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Todo bien por acá, con mucho calor. De este lado del micrófono está Mónica, está Alejandro, y de aquel lado, con mucho calor en Río Cuarto, está Diego. Queríamos hablar con Diego porque el Megáfono es una cooperativa con la que nosotros tenemos mucha vinculación, nos conectamos prácticamente a diario, intercambiamos información, pero en este ciclo de entrevista con militantes queríamos hablar con uno de los compañeros del Megáfono para hablar sobre la militancia en los medios de comunicación cooperativos. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, vamos con eso. Vamos con eso. Yo lo escucho bárbaro, Diego. Ahí el Gerard, que es el operador, me está haciendo señas para ver si lo escucho bien. Diego, contale a la audiencia primero qué es el Megáfono. El Megáfono es un medio de comunicación social que surge acá en Río Cuarto en el año 2004 como un proyecto político en sentido de organización y partiendo de la base que la comunicación para nosotros es organizar y organizar en la dirección de la lucha del pueblo para cambiar las condiciones que existen, ¿no? No lo hemos podido hacer todavía, pero en ese camino de construcción como pueblo, como integrantes del pueblo, como comunicadores populares, es que como militantes populares es que venimos trabajando desde hace tiempo y formando parte de diversas redes con sus particularidades, con sus momentos, dado que nosotros nacimos como un medio de comunicación impreso, gráfico, que aún hoy lo seguimos siendo, aunque hemos diversificado la forma en que distribuimos nuestra información. Básicamente eso es el Megáfono, un conjunto de compañeros organizados en una cooperativa de trabajo, que es la forma que adoptamos y que estamos convencidos que sirve para tener márgenes de soberanía para decidir y sirve para tener márgenes de acción organizativa, que es lo que buscamos, ¿no? Hola. Hola, sí, ¿me escucharon? No sé si me escucharon bien. Escuchamos cómo terminaste la primera intervención. No sé si Bien. vos nos escuchaste la pregunta. No escuché la pregunta, la segunda, digamos. Lo que te preguntábamos es, ¿qué desafíos tiene militar el cooperativismo en este momento? Sí, nosotros los desafíos son múltiples en el sentido de que ha cambiado el contexto. Desde aquel 2004 en donde empezamos, incluso ha cambiado la escala de nuestros problemas. Y no lo vemos como militar el cooperativismo, sino como una cuestión general. A veces nos parece que hay ciertas antinomias que el capital intenta imponer y de la cual nos organizamos como a ellos mejor les conviene, que fragmentados. Ese debate lo hemos tenido la semana pasada en el Congreso Provincial del CISPREN, de los trabajadores de prensa, en donde algunos compañeros están en el sindicato como
como trabajadores bajo convenio de empresas privadas, hacen la diferenciación entre los compañeros sindicalizados, conveniados y los compañeros de los medios autogestivos. Y nosotros tratamos de impulsar el debate acerca de la necesidad de unirnos como clase trabajadora, desposeída, que lucha día a día por las condiciones de vida y que además intenta organizarse para revertir la tortilla. Remanida frase, pero que a la vez sirve para contextualizar estas luchas. Y en ese marco es que también de las otras redes que participamos, la red de medios digitales, la red de trabajadores cooperativos, en el marco de lo que se denomina FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo, venimos instando a tener este tipo de debates, los debates que nos unen en la lucha, que no nos amontonen porque sí y que no nos amontonen desde el punto de vista institucional, sino que nos predispongan a organizarnos para luchar, que eso es lo creemos que es el salto de escala en esta etapa. Nosotros pasamos a tener el debate acerca de cómo nos aparecen las problemáticas político-económicas nacionales, e intentamos y eso en términos generales, intentamos instalar la discusión de las problemáticas particulares de nuestras organizaciones para transformar la realidad. Ese salto de escala que venimos proponiendo tiene que ver también con salirnos de posiciones y debates ideológicos que están a la orden del día e incluso pululan por las redes y por los medios, y dar discusiones en términos de las condiciones materiales de vida. Ayer justamente teníamos un debate de los compañeros de la red de medios de Córdoba acerca de la pauta publicitaria, ¿no?, que distribuye el gobierno. Y en la construcción de criterio a partir del cual nos plantábamos, estaba interesante porque algunos decían, bueno, vamos a pedir tanta plata que es la que necesitamos para vivir. Sí, eso es cierto, nosotros necesitamos una determinada cantidad de recursos económicos para subsistir. Sin embargo, el salto y la negociación va a estar dado por cómo nos organicemos, no por cuánto pidamos. Bueno, esos son algunos de los debates y los desafíos que implica hoy, referida a esta pregunta de los desafíos de la militancia cooperativa. Y también el otro aspecto me parece importante en relación a esta pregunta es el que tiene que ver con qué es trabajar en el ámbito, digamos, tanto cooperativo como de los medios de comunicación. Y ahí estamos impulsando mucho y debatiendo y tratando de poner en tensión que primero está el organizativo en términos políticos de la clase, de nuestra clase trabajadora, y después los medios, los mensajes, porque si no se pone el debate acerca de la métrica de los seguidores, la métrica del alcance y se pierde de vista el avance que necesitamos dar como pueblo y en la cabeza de los militantes, de las organizaciones del pueblo, en relación a cuáles son los problemas que nos condicionan, que nos determinan y que nos hacen distraer con cuestiones que tienen que ver con la realidad política de quienes hoy conducen los destinos de la patria y que lo han hecho durante los últimos 40, 50 años, en los cuales la pobreza pasó del 5% al 40% de la población, por contextualizar algún dato, ¿no? Y en ese marco es que esta semana justamente discutíamos ahí en la redacción del medio y con otros compañeros de otros medios cómo se pone al desnudo la crisis, que se pone en un mismo, que se hace ver y se da todo un debate público acerca de la baja de los programas Potencial Trabajo, por ejemplo, y no sobre el endeudamiento de 41.000 millones de dólares que compró el 1% de las empresas y que se fugaron entre el 2015 y el 2019 y son parte de un informe del Banco Central, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver, me parece, con los desafíos, poder develar qué hay atrás, cómo se estructura el poder económico y cómo nos quitan día a día a la clase trabajadora los recursos que producimos
y en parte lo fugan y en parte lo usan para cada vez someternos más. Hola Diego, soy Mónica, ¿cómo estás? Escúchame, y en concreto, porque vos hablas de, bueno, cómo nos organizamos, ¿cuáles son las estrategias que ustedes se dan cotidianamente con los otros compañeros que trabajan en cooperativas de medios para poder hacer visible eso? ¿Qué tipo de estrategias estamos usando? Me parece que la principal es ir a todos los lugares, generar lugares de debate, congresos, reuniones, encuentros. Muchas veces decimos, lo repetimos y a veces cansamos a otros en que lo principal del trabajo sea el debate, sí, no el producto en términos del resultado de la gestión. Incluso justo antes de comunicarme con ustedes estaba escribiendo eso en el grupo de los compañeros de Córdoba. Independientemente del número que sea, resulte la pauta que consigamos, que es importante obviamente porque la situación es muy aguda. Para contextualizar, el 70% de los trabajadores de los medios digitales en el censo que hicimos hace 3 meses está por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de 500 trabajadores, de cuales el 70% tienen ingresos menores a 100.000 pesos. Pero justamente decía eso, nosotros nos llevó un debate de 3 o 4 horas, vía grupo WhatsApp, vía charla, vía reuniones digitales, virtuales, y el mayor valor en términos organizativos es ese debate y no después solamente cuánto consigamos. ¿Por qué? Porque permite afinar criterios y además construir lazos organizativos en lugares que no los teníamos. Con ustedes hemos compartido un camino de mucho tiempo y saben que hay medios nativos digitales que tienen lógicas distintas en términos organizativos, por cuestiones generacionales, pero también producto de los orígenes, ¿no? Los orígenes constitutivos de esos medios. Claramente. Y a veces es todo un debate ¿no? De qué es ser un medio, qué es ser un trabajador y qué es ser autogestivo en relación a la política por un lado, pero en relación a la clase por el otro. Y bueno, ese es uno de los desafíos importantes, por lo menos en estos ámbitos que les comentaba recién. Yo quiero que les cuentes a nuestros oyentes todo el proceso que ustedes se dan, porque no es que alegremente llegan a la discusión sobre cómo distribuir la pauta, sino que se han dado una lucha de muchos meses con objetivos claros, así que bueno, nada, contanos un poco ese proceso. Nosotros teníamos una experiencia anterior que era en FADICRA, que es la Federación Argentina de Diarios Cooperativos, de las cuales somos fundadores en el año 2009, creo, 2010, y que tiene que ver con plantarnos como colectivo de trabajadores autogestionados, que en esa época ni siquiera se discutía ni se legislaba. Estoy hablando de 2009-2010. Y en ese sentido lo que nos sirvió fue ir no es a negociar, porque en realidad partimos de algo que a los otros, entre comillas, le conviene, que es reconocernos como sujetos demandantes de derechos, parcializados, pero derechos al fin, y que tiene que ver también con algo de lo que sería la métrica de los medios, la llegada, la inserción, etc. Pero en realidad era organizarnos para discutirlo. Eso pudimos hacerlo en alguna de las provincias, lo que nos permitió a algunos de esos medios más viejos, entre comillas, o gráficos sobre todo, tener pauta. Y el desafío en esta época era este otro de acá, por ejemplo, en la provincia de Córdoba somos 12 medios, somos un conjunto de 60 compañeros más o menos, y era ir al plantearse del gobierno provincial una serie de necesidades que tenemos, entre las cuales estaban estas económicas y de vida, pero también que tiene que ver con la renovación de los equipos, con la adquisición de bienes de capital, con la cuestión de la capacitación, el acceso a herramientas de financiamiento, etc. Políticas públicas, entre comillas, que el gobierno de Córdoba no implementa, por lo menos para nuestro sector. Y eso lleva horas y meses de debate interno en relación a la construcción del criterio, pero también en relación principalmente a la construcción de la organización, que tiene más o menos trabajadores, que tiene más o menos medios, pero la cuestión es darle el volumen a lo organizativo interno y a todos esos debates, independientemente del resultado.
que en esta etapa será de los 10 medios que hoy no tienen, accedan X cantidad de medios, y que posteriormente será el mejoramiento de las condiciones del resto. Y también plantear cuáles son las condiciones, o sea, cuáles son los elementos que hacen que no lo hayamos tenido anteriormente, porque si no, a veces parece que nos dan pauta porque tenemos el medio, y en realidad es porque nos organizamos, no porque tengamos el medio, y nos organizamos en todos los sentidos que hablaba anteriormente, y no es porque sea un derecho, sino porque luchamos por eso. Entonces volvemos al principio: comunicación es organización, la organización es para la lucha, y la lucha es para mejorar las condiciones de vida del pueblo en general, y en este caso de los compañeros de Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Diego Cedriani del Megáfono de Río Cuarto, un medio cooperativo, y estamos hablando sobre militancia y comunicación. La verdad que te escuchábamos muy atentamente y adherimos y firmamos ahí al pie en todas y cada una de las palabras que vos decís. Está bueno, y nos es un mismo al alma cuando tenemos unidad de concepción con las diferentes organizaciones de la comunidad, y está bueno, nos hace sentir un poco más grandes. Sabemos que tenemos hermanos allá en Río Cuarto, en Rosario, y uno se siente más ancho, y está bueno porque uno va a dar la pelea y la discusión, como dice Diego, por la pauta oficial, y sabe que no está solo dando la discusión, porque somos varios, y está lindo, qué sé yo, uno se le infla la camiseta para saber que atrás de uno o al costado están compañeros como los del Megáfono haciéndote el aguante. Sí. Y coincidimos con Diego y los compañeros del Megáfono en que la discusión no es la métrica, cuántos likes tenés. La discusión no es cuánto es el módulo de la pauta oficial, sino qué vas a hacer con la pauta que te den. Si esa guita la vas a usar para metértela en el bolsillo, o la vas a utilizar para meter más fierro para que la organización popular sea más fácil. ¿Sí? Diego contaba recién los debates que tienen entre los colegas y compañeros de comunicación en Córdoba, y casi te diría que son los mismos que tenemos en la provincia de Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Sí. Qué sé yo, es difícil. Pero, ¿qué aportes concretos crees que le hacemos como comunicadores al campo popular? Déjame retomar algo de lo que vos dijiste recién, sí. y vuelvo a eso. Dela. Nosotros las últimas 3-4 semanas hemos estado más afuera de Río Cuarto que adentro, en el sentido de viajar. Hubo encuentro de un espacio nuevo que se llama la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, conformada por Farco, de largo recorrido, FADICRA, que es la de medios gráficos, Farco, la de las radios comunitarias, Arecia, la de las revistas culturales, la red de medios digitales, y CONTA, que es la de las canales o productoras televisivas. Paralelamente a eso, tuvimos en este encuentro nacional de FECOTRA, de la Federación de Cooperativa de Trabajo, tuvimos el encuentro provincial de CIPREN, tuvimos una participación en 3 espacios latinoamericanos de periodistas y comunicadores. Y eso nos ha llevado casi la misma cantidad de tiempo que la edición del periódico. Pero lo traigo a colación de algo que se planteaba anteriormente, de que si la comunicación no sirve para organizar, no sirve para nada, porque o sirve para cobrar pauta, como otros tienen esos intereses. Y lo relaciono con lo que decía un trabajador de La Voz del Interior, periódico que es parte del Grupo Clarín,
en el Congreso del CISPREN los otros días, que se habían dado cuenta, él tiene 27 años de antigüedad en el diario, que con la pauta oficial de la provincia de Córdoba, el diario les paga el sueldo a los 114, creo, trabajadores del diario por mes. O sea que todo lo demás casi que es ganancia. Claro, obviamente que hay otros tipos de gastos y mantenimiento, etcétera. Pero lo que víamos es que para nosotros, los medios cooperativos, comunitarios, autogestionados, termina siendo la pauta oficial nuestra paritaria. Un largo debate que tenemos y que hemos dado es eso. Y también es cierto que si en la paritaria nosotros conseguimos menos, el piso es mucho más bajo. Es como la discusión acerca de si 105% aumentó el salario mínimo vital y móvil de marzo a marzo, y en realidad termina siendo en marzo de 69.900 pesos, que es lo que se fijó esta semana. Y claro, el aumento es del 105, pero el piso es tan bajo que el salario mínimo vital y móvil ya está al borde de la indigencia, ni siquiera de la pobreza, que hace rato que está ahí. Y volviendo a lo que me preguntabas, es la necesidad de organizarse. Muchas veces se confunde con y la organización se confunde con tener medios de comunicación eficientes, no solo en métricas, sino en notas y reflejar la profundidad de los hechos aislados. Y en realidad lo que estamos intentando hacer es ver las cuestiones estructurales que nos determinan, que nos condicionan, como ser el endeudamiento, como ser cuánto se llevan los fondos de inversión en relación al presupuesto y cuánto nos queda a nosotros los trabajadores. Vuelvo a repetirlo y volvemos a plantear esto. No es cansador, pero el 16% del presupuesto aprobado para el año que viene se va en los intereses de la deuda, en los pagos de deuda a nivel nacional. Y ese 16% es más grande que lo que se lleva a educación, lo que se lleva a salud y lo que se lleva a vivienda. Entonces, si nosotros no podemos ver esas cuestiones, todo lo demás que hagamos está en el marco de la discusión de la política en general. Y no vamos a tener un salto para las organizaciones populares de tener mayores herramientas y mayores elementos a la hora de abordar nuestras problemáticas. Porque lo que está pasando, y que es característico de la época, y por eso nosotros hablamos de un salto en escala en términos del medio, pero también en términos de la discusión, es que discutimos acerca de las problemáticas que las empresas, los grupos y la política en general nos ponen día a día, y no discutimos acerca de nuestros problemas organizativos, que parte tienen que ver con diagnosticar la situación con claridad, identificar un enemigo y golpearlo, digamos. Eso es comunicar, eso es organizarse, y ese es el sentido que tiene que ser el de la lucha. Si no, quedamos en reflejar la realidad, digamos, y sus pormenores, nada más. Está buenísimo, la verdad que como de costumbre es un placer escucharlos a los compañeros y compañeras del megáfono. Diego, ¿algo en el tintero te quedó? Y si no, métale con el chivo. No, esta semana editorializamos bastante sobre algunos de los elementos que dije recién en relación a esto de la baja de los planes sociales, pero no investigar a dónde se fue la plata de la fuga. Y también poníamos algo que nos parece muy importante, por lo menos para nosotros, que lo compartimos con ustedes y que nos parece importante que las organizaciones populares por lo menos lo piensen. Hay un triunfo del enemigo que tiene que ver con que nuestra dirigencia política en general, empresarial, política y sectorial, transite por un término medio, como un poquito más acá y un poquito más allá. Cualquier consenso es mejor que la pelea. Y eso nos hace ocultar cuál es la realidad. Y en la realidad hay 9 billones de pesos en LELIC y pases en manos de 10 bancos. Y los salarios básicos de los convenios están todos por debajo, o muchos por debajo de la canasta básica. Para reflexionarlo, ¿no? 10 bancos tienen 9 billones de pesos. Y nosotros, la clase trabajadora en general, día a día estamos tratando de sobrevivir. Así que ese es el mensaje. Por lo menos en estos días tratemos de ver un poquito más allá de lo que, o tratemos de instar a nuestra organización, a nuestros militantes,
a debatir un poco más allá de lo que nos proponen las dirigencias en general. Y bueno, nos pueden seguir en el megáfono.net. Ahí están los contenidos de estos días. Muchísimas gracias, Diego. Un placer. Abrazo Ale, abrazo Mónica, saludos para todos los compañeros y para toda la audiencia. Igualmente. Gracias. Estuvo en los micrófonos de Ancla Radio Diego Cedriani, un compañero del megáfono de Río Cuarto, contándonos un poco medios de comunicación, cooperativismo, debate para la organización, y está bueno porque esto que decía antes, ¿no? Uno cree que está solo dando la discusión y cuando lo escucha a los compañeros dice, pero mirá, allá en Córdoba, en Río Cuarto, palabra más, palabra menos está diciendo lo mismo con nosotros. Y donde yo me crié, eso se llama unidad de concepción para la unidad de acción. Y está bueno cuando eso pasa, porque te hace sentir hermanado. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.